Queridos amigos, bienvenidos a mi canal Decodificando el Camino a la Luz. La que sigue será otra decodificación más de el camino hacia la luz, hacia la evolución y el crecimiento en la conciencia. Si tienes necesidad de apoyo en un conflicto con tu emocionalidad o tu fisiología, envíanos un mensaje de WhatsApp o de Telegram al más 598 9500 6391. Será un placer poder ayudar. Queridos amigos, el cambio ha comenzado fuerte, ya lo había dicho Trump unos días atrás. Fíjate lo que va a pasar después de que terminen las Olimpiadas. Y las Olimpiadas terminaron ayer. Hoy, miren lo que les digo, 22-022. 022, porque nosotros leemos en general los números de la manera que lo leemos en Latinoamérica, pero en general hay que tener claro que leído de esa manera, hoy es el 22 del 02 del 2022. Y eso forma el número Capicúa 22 022 022. O sea, el 22 separado por un 0 del siguiente 22, separado por otro 0 del siguiente 22. Un Capicúa absoluto respecto al número 2. Miren lo que les digo. Al número 2, la dualidad que estamos viviendo. Pero vamos a ahondar más en qué es, en definitiva, un número Capicúa y qué es lo que significa en nuestra vida. Esto es muy importante porque por algo fue elegido este día de hoy, además de ser un poderosísimo portal, fue elegido por los patriotas para comenzar la movida visible, porque la movida invisible lleva años en los túneles, salvando niños y muchas cosas más. Hay mucha gente que todavía piensa que los dos barcos que enviaron a Nueva York y a la costa oeste, los barcos hospital, eran para ayudar con el COVID. Y eso es una ridiculez, porque el COVID es un invento que les vamos a explicar más adelante. Ya lo explicamos en parte y lo vamos a explicar un poco más. Pero el COVID en realidad es un invento de los financieros que tratan de oponerse al cambio del sistema financiero al sistema financiero cuántico, y obviamente necesitan reducir toda la actividad del planeta a un 30% para que la inflación no se coma los países y todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando con la implantación del nuevo sistema financiero cuántico. Pero volvamos al 22, 022, 022.
¿verdad? El 22 del 02 del 2022. El número es fantástico y, como decíamos, hay que comprender cómo son las cosas en materia de números capicúas. Pero entonces hablemos de qué nos están tratando de decir los números capicúas cuando forman parte de nuestra vida, cuando se nos aparecen de forma poderosa. ¿Cuál es su simbolismo y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Porque no es gratis, por lo que empieza hoy la movida visible con la entrada de los tanques en Ucrania y muchas cosas más. Pero démonos cuenta cómo es el significado espiritual de los números capicúas. Realmente nos aparecen de forma repentina, como ahora se nos llama la atención respecto a esto. Haremos aquí una pequeña guía para orientarte cuando se nos aparecen estos supernúmeros fantásticos, porque son aquellos que nos llaman poderosamente la atención y no entendemos exactamente por qué. Así vamos develando todos los secretos respecto a los números. Pero, ¿qué es un número capicúa? Es el número que se lee de la misma manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Miren lo que estamos hablando aquí y les vamos a hablar de las razas que siempre mencionamos, de cerebro izquierdo y de cerebro derecho, para que entiendan que en este caso la lectura es exactamente igual, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en los capicúas. Y esto es muy importante porque el mensaje es exactamente el mismo. Y de repente hay números muy simples, como el ómnibus que yo tomaba en mi infancia, 121, donde está el 1 y al otro el 2 en el medio y al otro lado el 1, y es un capicúa sumamente simple. Para darnos cuenta, lo leemos de la misma manera de un lado para otro. Obviamente pasa lo mismo con números más poderosos que tienen otros números vinculados, como si seguimos adelante, en vez del 121 es el 13, por ejemplo, 31. El 1331 es un capicúa de 4 cifras, con el 33 en el medio, y las cosas son importantes porque los capicúas dependen de los números que están involucrados. El mensaje depende de la numerología de los números, como también es el 3333, números muy poderosos para analizar. En este caso es muy importante porque los números capicúas tienen, de acuerdo a lo que contienen, un mensaje específico y preciso para cada uno de nosotros. Y de acuerdo a ese mensaje es que realmente nosotros podemos encontrar con qué está relacionado debido a los números que lo integran. Ahí está la información que los números que lo componen significa, la información que nos transmite, en contraste con cualquier otro número que veamos. Y en este caso, como les decíamos, siempre estamos hablando de la dualidad, porque lo que está presente
es el 2, en supremacía absoluta. En general, todo el mundo subconscientemente comprende profundamente que el número Capicúa es un mensaje de tus guías y tus ángeles. Miren lo que estoy diciendo. Cuando yo hablo de los guías y los ángeles, hablo de nuestra propia cuántica, de nuestra multidimensionalidad, nuestros ángeles y nuestros guías que nos transmiten un mensaje. Y los maestros me están diciendo que estoy pasando por un proceso en el que tal vez, miren lo que les digo, en el que tal vez te encuentras un poco angustiado y tienes la solución muy cerca tuyo y por lo que sea no la estamos visualizando, no estamos enfocados en esa solución, en cómo tomar esa solución y utilizarla para ponerle fin a ese proceso de angustia que estamos viviendo. Miren, todo lo que les estoy diciendo parece una descripción de la situación de hoy y en la realidad esto es de los números capicúas. Tal vez porque nos falta un poquito de conciencia, un poquito de tiempo, o no hemos visto el sentido de este proceso que estamos viviendo. Como siempre decimos, nadie se da cuenta de lo que está sucediendo verdaderamente de fondo y todo el mundo piensa en el COVID, que es un enorme engaño y que no existe, como les decíamos, tiene razones financieras, y además en las vacunas, que sí existen y son un tema muy complejo, pero no estamos viendo el sentido de este proceso, que no es otra cosa que el de derogar aquellos armados que los oscuros hicieron después de que, como dijeran los españoles, se cargaron a más de uno, entre ellos al zar Alejandro, a Lincoln, a Kennedy y muchos más, en lo que a la formación de la Reserva Federal y de los bancos centrales se refiere. Pero sigamos con lo de los capicúas. Siempre hay detrás un mensaje de que necesitamos incorporar el aprendizaje de ese proceso que estamos viviendo. Eso tiene que ver, obviamente, con la naturaleza de los dígitos presentes en el capicúa. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante con mucha claridad, porque, como dijimos, siempre está presente, es muy importante, en este caso, la dualidad. Realmente el 2 es simbólico de la dualidad. Aquí estamos muy claros respecto a que estamos saliendo de la dualidad. Los números marcan la salida del problema o del conflicto. Y aquí el conflicto o el problema es el 2. Es la dualidad en la que vivimos los humanos y a la que hemos sido guiados por los oscuros, como dijimos muy claramente siempre, con la
educación gratuita, que no es otra cosa que adoctrinamiento desde el primer ciclo escolar hasta el último de la universidad. Pero ¿a qué nos está invitando el número Capicúa? Pues, como decíamos, el número Capicúa nos está siempre invitando a resolver el proceso o el conflictivo proceso que estamos viviendo, a resolverlo en definitiva. Tal vez porque estamos un poco despistados respecto a lo que está pasando muy de fondo. Tal vez no estoy viendo todas las posibilidades. Tal vez me falta un poco de apertura de mente o una diferente perspectiva de las cosas para comprender lo que está pasando. Y esto es exactamente así en este caso. Por eso los grandes genios de la humanidad han tomado esta fecha para comenzar con esta historia, este poderoso portal de cambio absoluto. Pero cuando vemos un número Capicúa y lo vinculamos a los números que lo contienen, la solución siempre está muy, pero muy cerca, pero no la estamos viendo. Tomemos en este caso esa parte que es la importante. La solución está muy, muy cerca, porque ese es el mensaje que subconscientemente todos van a recibir el día de hoy. Y esto es muy importante. Comienza la solución de nuestra dualidad absoluta y la salida de la dualidad. Pero la parte importante de comprender del tema de los números capicúas es que siempre hay detrás un proceso, miren lo que les digo, que está pidiendo a grito, podríamos decir, culminarse, cerrarse de alguna manera. Nuestras almas necesitan descansar de todo esto y llegar a lo bueno de una manera, llegar al escenario deseado después de todo este aprendizaje. Se estaba alargando demasiado el aprendizaje y miren que esto es solamente la descripción de los números capicúas, pero parece que fuera de la situación que estamos viviendo. El aprendizaje, sin saber por qué, se está alargando demasiado y por eso cuando aparecen los números capicúas, uno de los grandes objetivos en los cuales debemos centrarnos es en comprender para qué estamos aquí y por qué estamos aquí parados. ¿Por qué no aparece esa solución que está muy cerca? Pero avancemos con el análisis del número 2 para ir para adelante. Cuando el número 2 está presente en los capicúas,
debo analizar qué es lo que yo habré aprendido respecto al número 2, que como les decía, es la dualidad absoluta, la más clara. El 1 es la unidad y el 2 es la dualidad. Yo habré entonces aprendido a colaborar, habré entendido que tengo que vincularme de otra manera, en paz con la gente, con quienes me rodean o quienes se relacionan conmigo. Habré aprendido a que tengo que llegar a soluciones negociadas, muy del número 2, de la dualidad, y sobre todo aprender a trabajar en conjunto, la humanidad totalmente de forma conjunta y a ver las cosas en conjunto. Esto no se resuelve con la visión unitaria de alguien y mis objetivos, sino con los objetivos de todos, el bien común y el ganar en todas las situaciones. El número 2 también nos enseña respecto al arte de ganar paciencia y de tener mucha paciencia, algo que a todos quienes estamos relativamente despiertos nos ha entrenado estos 2 años de espera para que comenzara lo que hoy está comenzando, las acciones visibles de los patriotas para derrocar a los oscuros del planeta, los de cerebro izquierdo, pero los muy complicados y en muchos casos, obviamente, inclusive aquellos que alguien indicaba como los arcontes. Vamos a hacer mañana un podcast sobre los arcontes y la visión que alguien tan fantástico como Carl Gustav Jung tenía sobre los arcontes de la Tierra, los oscuros, que venidos de otras dimensiones cosechaban nuestra energía y la siguen cosechando todavía hasta que esto se vaya resolviendo. Como les decíamos, el número 2 tiene que ver con la paciencia y con la tolerancia. Esto es muy importante porque todo tiene que estar vinculado y relacionado siempre con el número del Capicúa, que en este caso es el 2. Esperamos, queridos amigos, que esto les haya dado un pantallazo de lo que comienza hoy de forma muy poderosa y la mayoría de la humanidad no lo está viendo. Porque hay que ponerse a trabajar en lo que sucede, hay que esforzarse en entender, porque si no, todo es solamente para los que tienen ojos para ver y oídos para oír.